¿Qué es esto? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Es una observación, la que estáis haciendo, en la que suponéis que pudiera ser verdadero. Pero para identificar este billete como verdadero, hay 3 sencillos pasos. Toca, mira y gira. Toca, mira y gira. Si lo tocamos, hay que tenerlo en la mano. Vosotros no lo tenéis en la mano, así que no vais a poderlo hacer. Pero si lo tenemos en la mano y lo tocamos por aquí, por este extremo, y lo tocamos por este extremo, y lo que es los números, notamos que un billete bueno, verdadero, tiene que ser rugoso, firme al tacto, pero luego tiene que tener ahí unas arruguitas que con los dedos los tenemos que identificar. Toca. Después mira, y si lo ponemos a la luz, vemos por aquí, por este lado, y vemos aquí una señora, la imagen de una señora, que yo esta semana aprendí que se llama Europa, y era una diosa de la mitología griega. Así que lo ponemos a la luz y miramos y vemos la imagen de esa escultura de la mitología griega, Europa. Y por último, gira. Y cuando lo giramos, el numerito este de 50 tiene unos destellos de color verde, verde brillante, verde esmeralda. Así que, si lo tocas, si lo miras y si lo giras, os puedo decir que este es verdadero. Es un billete verdadero. Pero para eso hay que tocar, hay que mirar y hay que girarlo. Hermanos, ¿cómo podemos detectar si lo que se predica cada domingo desde este púlpito es el verdadero evangelio o puede tratarse de alguna falsificación, de alguna adulteración? Porque para eso es lo que vamos a ver en esta mañana, en el texto que hoy nos toca. ¿Verdadero o falso? Podríamos preguntarnos más. ¿Todas las iglesias predican el evangelio verdadero? No vamos a responder eso esta mañana. A nosotros nos interesa este lugar. Podríamos preguntarnos también, ¿se puede dar crédito a lo que se dice desde este púlpito porque el predicador hable con elocuencia o hable cosas bonitas? ¿O podemos decir que es el verdadero evangelio porque el mensaje es agradable, porque es interesante o porque es relevante según la manera y los valores de nuestra sociedad y nuestra cultura? Ya sabemos que hoy lo aburrido, lo que nos interesa, no se le presta atención. ¿O puede ser el verdadero evangelio porque hablemos de la autoestima, de cuestiones de género o de cuestiones tan relevantes hoy día como es la geopolítica y lo que está pasando allá afuera? Hermanos, ¿cómo podemos detectar si aquí en este púlpito, aquí en nuestra iglesia de Vista Alegre, se predica el verdadero evangelio? ¿Cómo se puede detectar? Pues esta mañana, en el pasaje que vamos a leer, en el capítulo de Gálatas número 1, los versículos del 6 al 10, precisamente vamos a detectar 4 características del falso evangelio. 4 características del falso evangelio. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. Y dice la palabra del Señor: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito.
Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Hermanos, 4 características del falso evangelio. En el versículo 6 vamos a ver la primera. El falso evangelio se aleja del verdadero evangelio. En segundo lugar, en el versículo 7 vamos a ver que el falso evangelio cambia el verdadero. En los versículos 8 y 9 aprenderemos cómo el falso evangelio añade al verdadero evangelio. Y en el versículo 10 veremos la cuarta característica. El falso evangelio busca agradar a los hombres, no a Dios. Y recordando un poquito lo que veíais ya hace 2 semanas, los primeros 5 versículos, el apóstol se presentó en esta carta de una manera muy peculiar y muy firme y muy seria. Y si recordáis, el apóstol Pablo empieza esta carta, como nos recordaba Freddy, diciendo: Pablo, apóstol. Que quede claro, su autoridad como apóstol, como enviado o como heraldo de Dios. Y Pablo está en esos primeros versículos, si recordáis, declarando que él fue declarado apóstol, como dice, no de hombres. Es decir, ningún hombre y lo veremos más adelante en esta carta, en los siguientes capítulos, ningún hombre le dijo: ahora tú eres apóstol. No. Ni tampoco el apóstol Pablo se autodenominó como apóstol. No de hombres, no puesto por los hombres, ni autonombrado apóstol. No de hombre, ni de hombre. El verdadero nombramiento, el nombramiento del apóstol Pablo, nos recordaba Freddy, su nombramiento como apóstol y su autoridad venían directamente ¿de quién? Por Jesucristo. Por Jesucristo. Y por el Dios y Padre que lo resucitó de los muertos. Es lo que nos dice el primer versículo de esta epístola. Por Jesucristo, y nos podemos acordar de aquel momento en el que en el camino de Damasco el mismísimo Señor Jesucristo se presentó a Pablo. Los versículos 3 y 4 de aquel capítulo 9. Y cuando llegamos al versículo 15 de aquel capítulo, Jesús le está diciendo a Ananías: este Pablo es una herramienta especial que voy a utilizar para predicar mi evangelio. Instrumento escogido me es este. Así que Pablo, en primer lugar, puede decir que él es apóstol porque Jesucristo y Dios y Padre que lo resucitó de los muertos lo ha hecho apóstol. Y además, a pesar de que su reconocimiento en aquellas iglesias de Galacia estuviera siendo puesto en duda, Pablo además podía decir que, aunque ellos dudaran, las iglesias que lo habían apoyado, lo seguían apoyando. Y Pablo puede decir: y todos los hermanos que están conmigo. No solo era apóstol porque Jesucristo y el mismísimo Dios y Padre lo habían declarado, lo habían encomendado como apóstol, como el enviado, como el heraldo de Dios, sino que además que había una gran cantidad de hermanos de todas las iglesias que también avalaban que ese hombre era de Dios. Así que el apóstol Pablo tenía autoridad en lo que era el apóstol. Pero además, su mensaje estaba también cimentado en esa autoridad. Y el versículo 3 decía: gracia y paz. Si sois curiosos, en casa comenzad a leer todas las epístolas de Pablo. Y en todas saluda con esa gracia y con esa paz, deseando gracia y paz a sus hermanos, en Corinto, en Romanos, y aquí también en Gálatas. Pero aquí este saludo de Pablo adquiere un nivel de relevancia mucho mayor. ¿Sabéis por qué? Porque aquí gracia y paz, más allá de la típica fórmula de saludo de Pablo, aquí
tiene importancia porque precisamente el problema que va a enfrentar en esta epístola, los judaizantes estaban cambiando el evangelio de la gracia, es decir, el perdón de Dios a los hombres sin que nosotros lo merezcamos, y el evangelio de la paz, es decir, la seguridad de la salvación como resultado de ese perdón inmerecido. Lo estaban cambiando, ¿por qué? Por un evangelio de obras humanas. Un evangelio que hacía dudar a los participantes o a los practicantes de esas propias obras humanas si acaso serían suficientes para obtener el perdón de Dios y la vida eterna. Y este evangelio es el que predicaba Pablo, gracia, y Pedro también, gracia y paz. Hermanos, ese es el verdadero evangelio. No un evangelio y además de obras humanas, como vamos a ver. Solo el de la gracia y el de la paz. Así que Pablo va al grano después de estos 5 primeros versículos y directamente entra en los versículos del 6 al 10 y lo deja clarito. Pablo va al grano y va a tratar un peligro que estaban enfrentando los gálatas, y era el peligro de los judaizantes, el peligro de introducir las obras para salvación. Y hermanos, ese peligro que tenían y que estaban enfrentando ya los gálatas, no lo hemos dejado de enfrentar nosotros. ¿O acaso habláis con alguien y no pone sus obras y no pone sus buenas intenciones para decir, Dios me perdonará porque yo y yo y yo? Ese es el evangelio del que hemos salido nosotros, el falso evangelio, el que pensamos que podíamos hacer algo, cuando todo lo hizo Dios en Cristo Jesús. Pues eso es lo que Pablo va a enfrentar ahora. Así que vayamos con el primer versículo, el versículo 6, donde vamos a ver que el evangelio falso se aleja del verdadero. Leed conmigo otra vez. Estoy maravillado, versículo 6, de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y metámonos en la situación de Pablo cuando está diciendo estoy maravillado, estoy que no doy crédito a lo que estoy viendo. ¿Y de qué estaba maravillado Pablo? De que tan pronto se hubieran alejado, tan pronto. Aquí en el original este adverbio quiere decir con tanta facilidad y también quiere decir con tanta rapidez. Estoy maravillado de que tan fácilmente y tan rápidamente. Pero veamos el contexto. Según los estudiosos del Nuevo Testamento, las iglesias de Galacia, a las que ahora está escribiendo, se habían plantado durante el primer viaje misionero de Bernabé y de Pablo. Eso lo encontramos en los capítulos 13 y 14 de Hechos. Y dicen que eso eran los años aproximadamente entre el 46 y el 48 después de Cristo. ¿Pero sabéis cuándo se está escribiendo esta carta? Poco después del Concilio de Jerusalén, capítulo 15 de Hechos, que fue aproximadamente hacia el 49 después de Cristo. Y esto es lo que Pablo está viendo, que después de apenas 2 o 3 años, tan rápidamente y tan fácilmente, los gálatas se han desviado. Si hacía nada, hacía meses que habían estado predicándoles el evangelio Bernabé y Pablo, y se habían plantado la iglesia. Y a los poquitos años, 1, 2, 3 máximo, ya estaban completamente desviados y despreciando el ministerio de Pablo como falso. Pero, ¿qué estaban haciendo los apóstoles, los gálatas realmente? Pues lo que Pablo les dice, os hayáis alejado. Y esto quiere decir ser desleal, abandonar. Es un término militar. Desertar. Estoy maravillado de que tan fácilmente, tan rápidamente hayáis desertado. Hermanos, los desertores existen todavía. Sobre todo en el mundo militar y sobre todo en época de guerra. Y esto es lo que Pablo estaba diciendo. Estáis desertando. Y los desertores que hacen eso, desertar, son responsables ante la corte marcial.
ante sus superiores, ante el ejército del que están desertando, ante los compañeros, pero ante los mandos. Son responsables. No es que aquí que los gálatas hayan decidido, es que nos han engañado. No, eran ellos los responsables de haber desertado, de haber abandonado el Evangelio. Porque, ¿qué estaban abandonando? ¿De qué estaban desertando? Pues estaban desertando del que os llamó por la gracia de Cristo. Los gálatas habían dejado, habían desertado, habían abandonado, habían dejado de ser leales al Evangelio de Cristo, al llamamiento de gracia de Dios por medio de Cristo. Eso es lo que habían abandonado. ¿Y qué quiere decir esto? Porque claro, si no lo explico, a lo mejor alguno puede quedarse un poco como, no termino de entender qué tan grave es esto que hicieron los gálatas. Porque a lo mejor no es tan grave, y es que Pablo está aquí haciendo una montaña de un granito de arena. Mirad las implicaciones que tiene el llamamiento de gracia de Dios a aquel que llama. Segundo Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14 dice: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Estaban abandonando el llamamiento que se les hizo por medio del evangelio y con un fin. El fin que habla aquí a los tesalonicenses, ¿cuál es? Para alcanzar, que es lo mismo que decir, para participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para participar de una salvación gloriosa que es en Cristo Jesús. Estaban abandonando eso. Así que fijaos, el alcance de Dios cuando llama es para que alcancemos la gloria de su Hijo Jesucristo. Y si no se atiende ese llamamiento, o si se desprecia ese llamamiento, ¿qué ocurre? Que no vamos a tener alcance de esa gloria. Ese era el peligro. Pero además, nos dice 2 Timoteo 1:9, Pablo le dice a Timoteo, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. El llamamiento de Dios a los que son suyos no es porque tú o yo hayamos hecho algo que Dios tenga que apuntar en tu cuenta como esto es valioso, lo voy a apuntar. No, el llamamiento de Dios es por gracia. Él no pide nada de ti ni de mí, porque no tenemos nada que darle, excepto los pecados que llevaron a nuestro Señor Jesucristo a la cruz. Y como no tenemos nada, es Dios el que nos dice, nos llamó, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Es decir, según su soberana voluntad. Porque Él es Rey, es que decide llamar cuando nosotros no merecemos nada. Esa es la gracia de Dios. Y esto fue hecho por medio de Cristo. Y esto fue hecho no el día que te convertiste, o más bien el día que el Espíritu Santo te convirtió, sino esto fue hecho antes de los tiempos, de los siglos. Dios ya tenía su voluntad establecida en la eternidad. Y esa está ya echada. Hermanos, esto es lo que los gálatas estaban rechazando. Sus obras al lado de las de Cristo. Las mías también valen. Y además, dice 1 de Pedro 1:15, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros en vuestra manera de vivir. Ese llamamiento por la gracia y esa salvación en Cristo es para que entendamos que Dios es santo y que nosotros aquí en Vista Alegre hoy tenemos que ser santos. ¿En qué? ¿En nuestra manera de comportarnos el domingo en esta reunión? No, en nuestra manera de vivir. Eso es lo que pide Dios. Y el que rechaza todo eso, que es lo que estaban haciendo los gálatas, estaban rechazando esas implicaciones tan grandes que tiene el llamamiento.
Así que, amigo, que piensas que debes aportar algo para tu salvación. O hermanos, los que tan a menudo podamos no valorar lo suficiente esta gracia de nuestro Señor Jesucristo, este evangelio, este verdadero evangelio. Si despreciamos la gracia, desprecias lo que ella conlleva y asumes todas las consecuencias. Y asumes todas las consecuencias. Amigo, no desprecies la gracia del Señor. Pero se estaban separando del evangelio de Cristo, pero cuando uno deserta, no se va a tierra de nadie y se queda ahí en la nada. Cuando un desertor deserta, normalmente, ¿a dónde va? ¿Dónde pasa? Al otro bando, al enemigo. Y eso es lo que Pablo ahora le está diciendo. Estáis dejando el verdadero evangelio para pasar a otro diferente. Os estáis yendo a otro diferente. Os estáis alejando del verdadero para ir a otro diferente. Y aquí la palabrita diferente en griego es heteros, de donde viene nuestra famosa y coloquial hoy día casi palabra hetero. Heterotodo. Pues hetero no quiere decir otra cosa que diferente, distinto, contrario. Os estáis alejando del verdadero evangelio de la gracia de Cristo y os estáis alejando a otro. A otro, diferente, completamente diferente. Porque, recordad, el falso evangelio se aleja del verdadero. Y esto es lo que estaban haciendo los gálatas. Un evangelio diferente, habían optado por un evangelio diferente. Y queridos, y los que no estéis de acuerdo conmigo, no es eso lo más importante. Lo importante es estar de acuerdo con lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. Podemos pensar lo que queramos del resto de las religiones. E incluso pensar que algunas cosas que hacen otras religiones es bueno y hay que valorarlo. Pero todo lo que no es el evangelio del Dios y Padre y de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio diferente. Esta es una afirmación tan radical como cierta, porque lo dice la Biblia y lo acabamos de leer. Un evangelio diferente. Todos los caminos llevan a Roma. Sí, a Roma en época de los romanos, los caminos de piedra llegaban a Roma. Todas las religiones no llevan a Dios. Es lo que encontramos aquí. Y me gustaría, esta semana estaba leyendo un blog cristiano, y que por un momento consideréis, voy a leer unas palabras que he copiado directamente de un blog, luego os puedo decir la dirección si queréis, para que veáis que no me lo estoy inventando, alguien lo escribió, y dice así: el Evangelio de Dios te ama y ve lo bueno en ti. Qué atractivo, interesante. ¿No es maravilloso?, escribe el bloguero. Eso es ciertamente algo por lo que estar agradecido. Dios ve en lo que te estás convirtiendo y en lo que serás. Él no está demasiado preocupado por tus faltas. Él las conocía todas cuando te invitó a tener una relación íntima con Él. Todo lo que Dios quiere es tu amor y la voluntad de creer en Él. Tu presencia es un regalo para el mundo. Eres único y único en tu especie. No olvides nunca, ni por un día, lo especial que eres. Suena bonito, ¿verdad? No voy a entrar a juzgar todo esto porque daría para un sermón diferente. Pero a la vista del contexto de lo que hemos leído, ¿dónde está aquí el evangelio del que habla Pablo? En el versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Esta mañana Liliana, antes de la mesa, leía Isaías 53. Yo en este blog no he encontrado Isaías 53. No se ha hablado de pecado, no se ha hablado que yo soy el culpable de que Él fuera herido, que Él fuera molido por mis pecados. Qué fácil es que nos cuelen un evangelio diferente. Por tanto, busca primero el verdadero evangelio no falsificado que está en las Escrituras y luego confiesa tus pecados a Cristo y da gloria a Dios. Eres único y único en tu especie, no lo olvides. Nos vamos al versículo 5 de Gálatas. A quien sea a Dios la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La gloria a mí no. No soy tan único. Mi especie es pecadora. Y llevó a mi Señor Jesús a la cruz. Así que el evangelio falso se aleja del verdadero. Y en segundo lugar, versículo 7, el evangelio falso cambia el verdadero. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El falso evangelio, en segundo lugar, cambia el verdadero. No que haya otro, tiene que especificar Pablo cuando ha dicho otro diferente. Es que el diferente no es el verdadero, es falso. Así que no hay otro, solo hay uno. Solo hay uno auténtico. Y el verdadero, nos dice el final del versículo 7, es: quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y aquí radica el punto central de la predicación de Pablo. Si Cristo es el legítimo propietario, ¿hay alguno de nosotros o conocemos alguna persona que tenga derecho a cambiarlo? Por bonito que suene, por relevante que suene, por de moda que suene. Pero desgraciadamente es que hoy muchos se abrogan el derecho, la autoridad de criticar el verdadero evangelio y ya de paso le hacen un favor y tratan de mejorarlo. Y normalmente las mejoras son retoques estéticos que son políticamente correctos. Pero ¿sabéis lo que dice Pablo aquí? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Esos que retocan están realmente perturbando. Y aquí la palabra perturbar es sacudir con violencia. Ese mismo verbo lo utiliza el Señor en Juan capítulo 14, versículo 1. Jesús utilizó este verbo cuando dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Y aquí en este caso se refería a que no hubiera aflicción, que no se provocara aflicción en el corazón de sus discípulos. Y otra vez el escritor Lucas lo usa en Hechos capítulo 17, versículo 8, cuando describe a los judíos que después de que Pablo predicara el evangelio y su equipo misionero, alborotaron al pueblo y a las autoridades. Es decir, hay algunos que os turban, que os provocan aflicción, que os alborotan como comunidad. Aquí en Gálatas podría traducirse como que hay algunos que os crean problemas, así de claro. Cuidado con ese evangelio falso que dice que la doctrina divide. No lo creamos, eso es evangelio falso. Los hombres del otro día, ahí en la reunión, ¿os acordáis de Hechos 2:42? ¿En qué perseveraban los primeros cristianos? En la doctrina de los apóstoles. Perseverar. Y doctrina es la enseñanza de los apóstoles. No es una serie de leyes que dividen. No. Es que esa es la voluntad de Dios y Padre para con su iglesia. Una serie de mandamientos que hemos de poner en práctica para que si amamos al Señor, empecemos demostrándolo, obedeciéndole.
Así que es un falso evangelio aquel que dice que la doctrina divide. No, no, la doctrina es la base de tu vida. Cuando la doctrina está mal en tu vida y cuando la doctrina está mal en la iglesia, en tu vida hay aflicción. Y en la iglesia a la que perteneces hay confusión y alboroto. Porque hay algunos que os quieren molestar, que os quieren perturbar, que os crean problemas. Y no solo que crean problemas, sino es que además viene aquí esa segunda característica. Quieren pervertir. Y aquí querer pervertir quiere decir convertir una cosa en la contraria. Porque el falso evangelio no solo se aleja, sino que el falso evangelio cambia al verdadero. Y esto es lo que quiere decir pervertir. Significa cambiar, convertir una cosa en otra, en la contraria. ¿Qué es lo que estaba precisamente ocurriendo aquí en las iglesias de Galacia por parte de los judaizantes? Mira, los judaizantes, y muchas veces tenemos que pensar esto, si vamos con un falso evangelio que chilla en nuestros oídos y que dice que Cristo no es Dios y que Cristo no hizo milagros y que Cristo enseguida, probablemente en la mayoría de nosotros, espero, todos nosotros nos pondríamos en contra de ese evangelio. No, no, mi Cristo es mi Dios. Lo cantamos. Pero es que los judaizantes podían decir lo mismo. Ellos creían que Cristo era el Mesías esperado, prometido en el Antiguo Testamento. Ellos creían que Cristo había muerto y que era el Cordero. Ellos incluso creían que había resucitado. Intelectualmente estaban todos de acuerdo con nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué ocurría con los judaizantes? Que al verdadero evangelio añadieron el evangelio de las obras. Y entonces les decían a sus contemporáneos, os tenéis que circuncidar. Y tenéis que cumplir la ley. Y tenéis que hacer esto y esto y esto. Eso es lo que quiere decir pervertir. De algo que era genuino, lo convirtieron en lo contrario. Al añadir sus ritos y las ordenanzas que habían quedado abrogadas cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, cambiaron la salvación por gracia justo por lo opuesto, la salvación por obras. Mirad, un antónimo es una palabra que expresa justo lo opuesto de otra. Así que si yo os digo día, el antónimo es noche. Muy bien. Pero dentro de los antónimos hay una categoría mucho más radical, que son lo que se llaman antónimos absolutos. Es decir, una palabra afirma decir lo contrario a la otra, pero además que es incompatible. Por ejemplo, si yo digo vida, muerte. ¿Y la vida y la muerte son compatibles? No, son incompatibles. Pues de la misma manera, gracia y obras no solo son opuestas, sino que la una se niega a la otra. Son incompatibles. Así de claro es el evangelio que se añade al genuino evangelio de la gracia. El evangelio falso que añade a la gracia cualquier cosa, añade incompatibilidad. Las obras y la gracia son incompatibles. El falso evangelio del cristianismo profesante hoy día rechaza todo lo que pueda ofender el concepto que tienen de Cristo. Cristo es guay, pero nunca se va a enfadar conmigo, porque me ama a pesar de que yo peco, porque tiene lo mejor reservado para mí. Suena bonito, pero no es el evangelio que tenemos en las Escrituras. Incluso ese evangelio profesante, que tiene un concepto equivocado del Cristo de las Escrituras, es capaz de negar las doctrinas del pecado y de la santidad de Dios.
de mi pecado y de la santidad de Dios, que hace que mi pecado haga incompatible la comunión con Dios, si no es por medio de la gracia de Cristo, que se entregó por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, para que algún día podamos participar de esa gloria que Él tiene ya. Y no porque yo lo merezca, porque no merecemos nada. Por tanto, ¿qué hacer ante ese falso evangelio que añade al genuino evangelio de Cristo? Pues confía solo en la obra de Cristo, así de claro. Confiemos solo en la obra de Cristo, confiemos solo en la palabra de Dios y no permitamos que nada ni nadie nos añada por aparentemente bonito que nos pueda sonar. En tercer lugar, no solo el evangelio falso se aleja del verdadero, no solo añade al verdadero, no solo cambia al verdadero, sino en tercer lugar, vemos en los versículos 8 y 9, que el evangelio falso añade cosas al verdadero. No lo niegan, como el que hemos visto antes. No, le añaden. Sí, pero algo más. La obra de Cristo muy bien, pero algo más. El falso evangelio añade al verdadero. Y Pablo tiene aquí que decir, si aún nosotros o un ángel del cielo, es decir, un ser celestial, eternamente creado y santificado de Dios, bajara a la tierra, bajara del cielo. Y Pablo presenta este argumento porque hoy día tenemos que tener muy claro que todos fallamos y que todos corremos el riesgo de en algún momento estar haciéndolo bien y después patinar, por guapos que seamos. Y Pablo presenta el argumento porque por mucha consideración humana que merezca el heraldo del Evangelio, fijaos, incluso el que se coloque delante de vosotros aquí en el púlpito, ninguno de nosotros está legitimado para añadir absolutamente nada al verdadero Evangelio. No podemos añadir nada. Por eso Pablo dice, como antes hemos dicho, también ahora repito. ¿A qué se refiere este antes? Pues este antes probablemente se refiere a la época de Pablo y Bernabé plantando la iglesia. Y ya les predicó el verdadero Evangelio. Y ahora en esta carta le dice, lo de antes es lo mismo que lo de ahora. No hay ningún cambio. Han pasado 2, 3 años, hace mucho tiempo que no nos vemos, pero sigue siendo el mismo Evangelio porque era el Evangelio de Cristo. Y lo que antes era bueno, sigue estando vigente ahora. Hermanos, lo que escuchamos y que nos llevó a los pies de Cristo es lo que tenemos que seguir escuchando. Y es lo que tenemos que también seguir exigiendo que se nos predique. Solo la palabra de Dios. Así que podríamos atender a estos consejos que da, por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:27, él, para evitar que de haber sido un buen heraldo llegara a caer, él se mantenía en disciplina. Golpeo mi cuerpo, no sea que habiendo sido heraldo, habiendo sido un fiel transmisor del mensaje del rey, que eso es un heraldo, venga a ser eliminado. Él lo tenía claro. Si aún nosotros o un ángel del cielo. Ni el mismo Pablo, él estaba siempre disciplinando su vida espiritual para evitar ser un tropiezo. A Timoteo le llegó a decir, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Pero no solo de ti mismo, y de la doctrina. ¿Y ahí qué quiere decir? Estudia, sigue estudiando. Nunca nos vamos a quedar cortos en el estudio de la palabra del Señor. Es más, cuanto más estudiemos y más conozcamos la voluntad de Dios, más capacidad tendremos para tener cuidado de nuestros errores humanos y para desecharlos y evitarlos. Porque Pablo aquí les estaba diciendo, como antes he dicho, también ahora lo digo, si alguno os predica un diferente evangelio. Y aquí diferente no es la misma palabra que he utilizado en el versículo 6. En el versículo 6, acordaos, había dicho diferente y era una palabra griega que decía
de donde viene nuestra palabra hetero, es decir, diferente. Pero aquí, diferente, el original quiere decir algo que es añadido. No algo que directamente es diferente, sino algo que a lo bueno le estoy añadiendo. Y esto es bueno considerarlo porque el matiz es muy interesante. Es un matiz muy interesante porque indica que no solo corremos el peligro de alejarnos del verdadero evangelio, versículo 6, no solo corremos el riesgo de añadir o de abandonar el evangelio, sino que además corremos el riesgo de echarle un poquito de sal. Y esa sal que cuando somos hipertensos no es conveniente. Y a veces pensamos que echándole un poquito al evangelio podemos mejorarlo. No, lo estamos contaminando. Y es lo que estaba pasando aquí. Estaban añadiendo un evangelio diferente al evangelio que en principio se había predicado. Mirad, uno de los errores más comunes de la iglesia local. Vamos siempre, me gusta que lo pongamos en nuestro contexto. Aquí, en esta, no vamos a hablar de ninguna más. Uno de los errores más frecuentes que podemos estar cometiendo es que hagamos las cosas porque siempre se han hecho así. Argumento, lo hacemos así porque siempre se ha hecho así. Pero nosotros somos llamados a hacer esto a la luz de la Escritura. Lo que estamos haciendo, ¿está bien hecho? ¿Es que siempre se ha hecho así? Bueno, ese argumento puede enfrentarse con este otro. Si a la luz de la Escritura siempre se ha hecho así y está mal hecho, quiere decir que siempre lo hemos hecho mal. Y con esto, hermano, tranquilo. No quiero deciros que empecemos a dudar de todos los detallitos y de las cosas que creemos y de las cosas que practicamos en la iglesia. No. Pero lo que nos está diciendo es que seamos cuidadosos de estar tan cerca del verdadero evangelio que cada día, con mucha humildad y con la ayuda del Espíritu Santo, podamos estar cada día más sensibilizados y si hay alguna cosita que hasta ahora se ha hecho y que, bíblicamente hablando, no tiene una defensa adecuada, seamos capaces, con humildad, de irla desechando. Porque esto es lo que quiere decir ir creciendo en el conocimiento de Cristo. Y os tengo que decir una cosa, que nadie piense que ya lo sabe todo, porque según nos dice la Escritura, en la eternidad vamos a seguir conociendo a Cristo. Y ni siquiera allí, en toda la eternidad, parece que vamos a dejar de estar conociendo a nuestro soberano Dios. Siempre tendremos que estar a más. Así que hoy apliquemos esto, porque ¿y si añadimos un poquito? Mirad, ¿habéis oído del Botox o de la toxina botulínica? Mirad, es considerado el veneno más potente del mundo. Tan solo 0,0000001 gramo, es decir, la 10.000.000ª parte de un gramo, si podéis dividir un gramo en 10 millones de partes, sería capaz de matar a una persona de 70 kilos haciendo que dejara de respirar. Para ponerlo más en nuestro contexto, imaginaos, 1 gramo de Botox puede matar a 10 millones de personas. Yo no sé lo que se ponen, pero ya te digo yo que esto es científicamente demostrado. Una gota de veneno del falso evangelio estropea completamente y mata al evangelio de la gracia de Cristo. Cualquier adulteración, por pequeña que nos pueda parecer, matará el evangelio de Cristo, de la gracia, y caeremos en el error de pensar que lo que nos están predicando suena bonito y no es tan grave. Puede sonar bonito, pero si se aleja, si añade al verdadero evangelio de Cristo,
está anulando el único evangelio que salva, que santifica y que da gloria a Dios. ¿Qué antídoto tomo? Pues mira, algo que podemos hacer aquí, en Vistalegre, todos vosotros. Aprovecha cada oportunidad que tengas de ser expuesto a la palabra de Dios. Ya sea a través del estudio bíblico del sábado, a las 6 de la tarde. O ya sea a través de la predicación de los domingos por la mañana. Aprovecha, no dejes pasar toda oportunidad que tengas de exponerte a la palabra de Dios, al evangelio verdadero. Un discipulado personal. Aprovechalo, solicítalo, pídelo. Exponte al evangelio para que seas sumamente sensible y puedas identificar cuando te quieran dar falso evangelio. Esa es una primera aplicación muy práctica. Otra, y ahora que no está aquí, anima fraternalmente a tu pastor. Ora por él, para que en ese sentido pueda seguir aprovechando y aprendiendo de la palabra de Dios. Provéele de tiempo y de los recursos para que nuestro hermano siga estudiando, para crecimiento suyo personal, para beneficio de su hogar y para beneficio de la congregación. Para que cada vez que se siente pueda estar capacitado en la palabra de Dios para preparar evangelio verdadero. Dos maneras prácticas para poder tener un antídoto contra el falso y venenoso evangelio. Y por último, hermanos, versículos 10, el falso evangelio busca agradar al hombre y no a Dios. Pues busco ahora yo el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Incompatibilidad. Tengo muchos trabajos ahí en los que si estás trabajando para una determinada empresa, para una administración pública, te van a declarar incompatible para el ejercicio de tu profesión o de esa profesión en ningún otro sitio. Eso pasa mucho en la función pública. Hay incompatibilidad. Hermanos, hay incompatibilidad del falso y del verdadero evangelio, cuando el falso agrada a los hombres y el verdadero solo agrada a Dios, aunque a veces nos importune. Evidentemente, si me dicen que soy un pecador y que estoy radicalmente y eternamente condenado, eso es inoportuno. Pero así se está agradando a Dios, porque estás diciéndole: amigo, tienes una enfermedad terminal que solo tiene la cura con el único medicamento, que es la obra de Cristo. Eso puede importunar al principio, pero qué gozo, hermanos, ¿verdad? Cuando los creyentes podemos decir: gloria a Dios que Él me salvó. En Cristo Jesús, solo por gracia, solo porque me llamó por su evangelio. Pues desde el mismo momento, pues podríamos pensar que hay veces que como cristianos de Vistalegre podríamos ser tentados a predicar algo que nos dé muchos me gusta. Estamos familiarizados, ¿verdad? Lo de las redes sociales. ¿Cuánto nos gustan los me gusta? ¿O cuánto nos gustan las visualizaciones? No sé si publicaréis vídeos. Yo hace unos años, con la pandemia, publiqué unos cuantos vídeos sobre mi profesión y me gustaba que hubiera muchas visualizaciones. Y al final hubo alguno de ellos que sí se vio bastante. ¿Cómo me gusta las visualizaciones? Fijaos, en las redes sociales se miden por K y por M. Cuando te dicen 5K son 5.000 visualizaciones. Cuando te dicen M estamos hablando de millones de visualizaciones. Pues hay un canal de YouTube que es el número 1 en español. Se llama El Reino Infantil. Y es un canal que publica vídeos de versiones de canciones infantiles. Solo ese canal, número 1 en español en el mundo. 55 millones de suscriptores. Qué bonito suena, ¿verdad? Ahí los publicistas meten todo lo que quieran y hacen ganar pingües beneficios a los administradores de este canal, seguro. Pero ahora venimos a Murcia, venimos a Vistalegre. Y con este concepto moderno,
actual, ¿qué piensas que podría hacer más relevante a la iglesia de Vista Alegre en el barrio? ¿Su música? La música tiene que ser lo más excelente posible porque es para dar gloria a Dios. Pero ¿pensáis que la música podría hacernos más relevantes, más representativos en el barrio? ¿Podría ser la ayuda social que pudiéramos hacer en el barrio? Y la que necesitamos hacer entre los hermanos, eso sí. Pero ¿podría hacernos más relevantes porque fuéramos la super ONG de Vista Alegre en la que ayudáramos a muchas personas? ¿Podría hacernos más relevantes el que hiciéramos charlas sobre temas controvertidos o interesantes? ¿Por debates? ¿Podríamos hacer más relevante Vista Alegre de alguno de estos métodos? Pues mirad, os digo algo que vais a estar de acuerdo. La música, las charlas y la ayuda social ya la hacen mejor que nosotros y más aquí en Murcia. La Cruz Roja, Jesús Abandonado, las charlas del Casino de Murcia, con temas súper interesantes, y los grandes conciertos que pasan por esta capital. Entonces, por más que nos esforcemos, el presente siglo malo, del que habla Pablo en el versículo 2, ese ya lo hace todo más y mejor. A excepción de una cosa: agradar a Dios. Eso no lo hace el mundo. Eso lo tienes que hacer tú y yo. Y esta congregación. Y si queremos ser relevantes en el barrio, hay una cosa que el mundo, aunque se lo proponga, nunca podrá hacer. Y es agradar a Dios. El mundo lo que sabe hacer bien y muy bien, porque es el mundo del diablo, es agradar a los hombres para embaucar al ser humano y llevárselo al infierno. Agrademos a Dios. ¿Y cómo agradar a Dios? Reconociendo el verdadero evangelio y proclamando el verdadero evangelio. ¿Trato yo de complacer o de agradar? Dice Pablo. Ahí quiere decir complacer. ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién quiero yo complacer? A Dios. Amén. Sobre todo recordad esta ley universal y que Dios ya dio a través de su Hijo Jesucristo y que se cumple en muchas áreas de la vida, como por ejemplo en el dinero. Y dijo el Señor Jesucristo en Mateo 6:24: ninguno puede servir a dos señores, porque os servirás al uno y menospreciarás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y recordad Santiago, que yo creo que se ha estudiado aquí, ¿no? ¿Habéis visto la de Santiago? Santiago 4:4. Si alguno quiere darle un repaso, está en el canal de la iglesia en YouTube. Pues dice Santiago 4:4: cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye, sí, hermanos, en enemigo de Dios. Así que, ¿a quién agrada el falso evangelio? A los hombres. El verdadero evangelio en el que creemos y que debemos de proclamar y que nadie más en el mundo puede hacer: agrademos a Dios. Porque si agradamos a los hombres, no somos siervos de Dios. ¿Qué evangelio vamos a predicar? ¿El verdadero o el falso? Primero, toca, mira, gira. Familiarízate con el billete de 50 euros. Yo creo que ya estamos muy familiarizados con él. Pero de igual manera, familiarizémonos con el verdadero evangelio. Expongámonos a él. Aprendamos cada día más de él. Para poder elegir siempre el verdadero evangelio. 4 características del falso evangelio: se aleja del verdadero, lo cambia, le añade y agrada a Dios, a los hombres y no a Dios. Oremos. Señor y Padre Santo, te damos gracias por el verdadero evangelio de la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, quien siendo pecadores nos vio, nos amó
y vino a pagar nuestra deuda, para que podamos ahora estar delante de tu presencia sin ser fulminados por tu santidad. Y al mismo tiempo podamos ahora seguir proclamando ese evangelio que nos hizo salvos a otros que también han de ser salvos. Tú los conoces, nosotros no. Por eso nuestra responsabilidad es predicar el evangelio, el verdadero evangelio. Ayúdanos, Señor, aquí en la iglesia a ser faro, a ser luz del verdadero evangelio y a ser también sensibles para reconocer cuando nos prediquen uno falso y no darlo por bueno. Señor, ayúdanos en esta semana a saber más de ti, a desear más de ti y a darte a ti toda la gloria, desde ahora y cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.